Y estamos en Ministerios Portadores de su Gloria, la Escuela de Artes Portadores de su Gloria, con los pastores Gerson y Yormari de González. Para servirle por acá, Yormari de González, quien los va a estar acompañando junto con todo el equipo de tutores de Misión Santificación. Quiero mencionarles unos versículos que son muy importantes para nosotros. El primer versículo está en 2 Corintios 4:7 y dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay un tesoro en un vaso de barro. Ese vaso de barro eres tú. Ese tesoro es Jesucristo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cada vez que ministres al Señor, recuerda esto. Eres un vaso de barro que dentro tiene a Jesucristo. Y en este tiempo en donde vamos a estar aprendiendo sobre la santificación, es importante que ese vaso frágil se mantenga apartado para el Señor. La santificación es consagrarse a Él, es apartarse para Él. Y es en estos 3 meses en donde vas a poder aprender cómo es que vamos a poder llevar excelencia. Esa excelencia, recuérdalo siempre, no va a ser tuya, va a ser de Dios y no tuya, porque nosotros solamente y simplemente somos un vaso de barro. Hay otro versículo que está en Juan, capítulo 12. Vamos a buscarlo. Juan, capítulo 12, desde el versículo 1, dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Este es un versículo que nos ha identificado por mucho tiempo, porque así como María compró un perfume sumamente costoso para derramarlo a los pies de Jesús, nosotros tenemos que entender que debemos darle a Dios lo mejor, que debemos estar dispuestos a pagar el precio para que las casas, los lugares se llenen con el olor de este perfume. Hay otro versículo y está en Salmos capítulo 19, que dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que conviene al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Somos portadores de su gloria, y los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Es esa gloria que puedes portar a través de todo lo que tú realizas. Hoy estamos hablando de danza, pero mañana podemos hablar de otro servicio. Podemos hablar de tu predicación. Podemos hablar de lo que tú haces fuera de tu casa, en tu trabajo, en tus estudios. Somos portadores de su gloria en donde quiera que vayamos. Y esa gloria va en un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y este es un nuevo tiempo. Creemos que Dios quiere hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Muchas veces se cumplen ciclos en donde vamos de un lugar a otro, o que aprendemos una cosa, o que quizás hay cosas que se repiten. Y en este tiempo nos hemos dado cuenta, porque tenemos mucho tiempo para la gloria de Dios en este ministerio, danzando más de 15 años, y nos hemos dado cuenta, el Señor nos ha colocado en nuestro corazón, que este es un tiempo en donde la nueva generación tiene que renovarse, en donde las generaciones pasadas
que han marcado un precedente, que han sido pioneros en la danza en Venezuela, deben pasar todo lo que han enseñado a estas nuevas generaciones. Tú eres una nueva generación, quizás que tú me estás viendo, tendrás 15 años, 20, 30, hasta 60 años o más, cosa que antes no sucedía. Cuando yo comencé a danzar, solamente las doncellas, las jovencitas, eran quienes danzaban. Personas mayores no danzaban, pero hemos tenido un tiempo muy hermoso, muy precioso, en donde hay muchas mujeres y hombres de Dios que ya han pasado los 40 años que están danzando. Eso es una nueva generación. También hemos notado que entre esas nuevas generaciones hay personas, hay hermanos que han aceptado a Cristo recientemente y que ahorita tienen 50 años, que no pudieron ver las danzas en tiempos anteriores. Hay una historia que contar. Las danzas no empezaron cuando tú empezaste a danzar. Las danzas comenzaron hace mucho tiempo, y si nos vamos a la Biblia, las danzas comenzaron aún antes de María, cuando tomó el pandero, y allí en el Éxodo, cuando salieron de Egipto, comenzó ella a danzar. Entonces hay una historia muy grande que contar, y es necesario que tú la sepas, porque aquí en Venezuela hay una historia preciosa que contar en las danzas. Y parte de esa historia te la podemos contar nosotros con nuestras propias experiencias. Hemos logrado alcanzar misiones a través de la danza como una herramienta educativa para llevar palabra a Venezuela en diferentes años. En el año 2012 se llamó El arte del perfumista. En el año 2014 se llamó Pacto de Justicia. En el año 2016 se llamó Nuevo Pacto Venezuela. En el año 2018 se llamó Pacto de Paz. Y en este año 2024 se llama Misión Santificación. Y vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 en adelante, que dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es la santificación. Y si se fijan en el primer versículo, dice, está exhortando al pueblo del Señor a que se conduzcan de la manera en que han aprendido de otras personas. Siempre vamos a aprender de otras personas. Esta generación le cuesta mucho aprender de otras personas. Es necesario que te santifiques, porque aquel que se ha santificado para el Señor se guarda para Él. Es una persona humilde, es una persona sencilla. Y aquí en este versículo específicamente, el versículo 3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es necesario apartarse de fornicación. Esta misión santificación para toda Venezuela hace un llamado para que te apartes para el Señor de toda fornicación. Esto habla de pecados sexuales. En muchas partes, en todo el mundo, están ocurriendo muchas cosas a nivel sexual, y es necesario que tú seas uno del que se aparte de toda fornicación. Vamos a tener 3 meses maravillosos. Cuando hablamos de santificación, quiero mencionarte 3 fases. Son 3 fases de la santificación. En el pasado, Dios nos concedió la justificación, una santidad posicional y única en Cristo. Ahora Dios nos guía hacia la madurez, una santidad práctica y progresiva. En el futuro, Dios nos dará la glorificación, una santidad permanente y definitiva. Estas 3 fases de la santificación separan al creyente del castigo del pecado. Esa es la justificación. Del poder del pecado, esa es la madurez, y de la presencia del pecado, esa es la glorificación. Y en base a esto, nuestro modelo de capacitación estará dividido en 3 fases de enseñanza. La primera fase, que es el primer mes, se llama justificación, la segunda madurez y la tercera glorificación. Y en el primer mes vamos a utilizar el libro El lenguaje de la danza en la parte teórica. Vamos a ver danza intérprete y la aplicación va a ser evangelismo con la danza expositiva.
En el segundo mes vamos a ver el libro Venezuela, un diseño hecho canción. Vamos a usar el recurso de Blogger en internet y va a ser un libro gratuito, así que aprovecha esta oportunidad. La práctica va a ser instrumentos básicos de danza, así que prepárate para el segundo mes tener cintos, mantos, panderos y banderas. La aplicación va a ser un acto profético en plazas. Y el tercer mes vamos a ver la teoría de la escatología, cuya material de apoyo van a ser guías digitales. La práctica con más instrumentos como son las alas de águila, las varas de justicia, las arras del espíritu y las ruedas de Ezequiel. Y la aplicación va a ser un especial de danzas en la iglesia. Y vamos a tener un proyecto final con la estrategia evangelística Pacto de Paz, que cierra con adoración pública. Así que prepárate para estos 3 meses. Prepara tu Biblia, prepara tu material de apoyo, porque vamos a estar realizando muchas actividades. Recuerda preparar tu celular porque vamos a utilizarlo mucho, las cámaras y todo lo que necesitas para poder rendir cuentas en las tareas que te vamos a estar asignando. Estamos muy contentos, estamos felices por esta misión santificación. Que Dios te bendiga.